¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran instalarse en la mente de otros con tanta facilidad, hasta el punto de volverse inolvidables? No es suerte. Tampoco es magia. Es psicología, aplicada de forma estratégica. Y hoy vas a descubrir cómo puedes provocar ese mismo efecto en alguien más, al punto de que te extrañe desesperadamente. No estamos hablando de manipulación destructiva, sino del arte de crear una conexión emocional tan poderosa que tu ausencia se vuelva imposible de ignorar. Lo interesante es que todo comienza en la mente. El cerebro humano no está programado para anhelar lo que tiene constantemente a su disposición, sino aquello que parece escaparse, aquello que deja preguntas sin responder, que activa la imaginación, que genera expectativa. Esa es la esencia de lo que vamos a trabajar. Y lo primero que debes entender es que para dejar huella, no tienes que decir mucho. Tienes que saber cómo y cuándo decir lo justo. Todo empieza con el misterio. Y no cualquier tipo de misterio, sino uno bien dosificado, bien diseñado, que no sea confuso sino fascinante. Imagina que eres un libro que solo revela una página cada vez que alguien se interesa en ti. Si entregas toda la historia de golpe, pierdes el efecto. Pero si permites que cada palabra, cada gesto, cada silencio tenga una intención, creas una narrativa poderosa. La gente se siente atraída por aquello que no termina de entender. Por eso, deja de explicar cada detalle de tu vida. No respondas con largos textos. No muestres todas tus rutinas. Habla poco de ti y mucho de lo que haces sentir. Si algo te gusta, insinúalo. Si algo te molesta, exprésalo con elegancia. El misterio no es frialdad. Es elegir lo que se revela. Deja que cada encuentro con esa persona tenga algo nuevo, algo que se insinúa y no se completa. Eso hará que su mente regrese a ti constantemente, intentando unir piezas que aún no ha recibido. Lo segundo es la escasez. Un principio simple: lo poco disponible se vuelve valioso. El tiempo es el recurso más escaso que existe, y por eso, cuando alguien no puede tener acceso constante a ti, comienza a valorarte desde otra perspectiva. Si estás siempre presente, si contestas cada mensaje al instante, si siempre estás disponible para ver a esa persona, estás rebajando tu propio valor. No se trata de jugar a desaparecer, sino de marcar tu territorio emocional. Haz que tu atención se gane. Haz que tu tiempo se valore. No tienes que justificarte si estás ocupado, ni correr a complacer cada necesidad ajena. Cuando no estás todo el tiempo, empiezas a existir en la mente del otro como una necesidad no cubierta. Eso genera deseo, no resentimiento. El deseo no nace de la sobreexposición, sino de la distancia calculada. Y esa escasez emocional bien aplicada convierte cada uno de tus regresos en una experiencia esperada. La tercera técnica es la autenticidad. Y no cualquier autenticidad, sino esa que se nota incluso cuando no estás hablando. Ser auténtico es mostrarte como eres, sin necesidad de aprobación. Es ser coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Muchas veces las personas buscan aceptación, tratando de convertirse en lo que creen que el otro quiere. Pero eso solo lleva a perderse a uno mismo. ¿Sabes qué es realmente inolvidable? Alguien que no pretende. Alguien que se conoce tan bien que no necesita validación para actuar con seguridad. Y eso se nota. Porque cuando estás presente, transmites una energía sólida, firme, centrada. Y cuando estás ausente, dejas una huella. Porque no hay dos como tú. Las personas auténticas se vuelven adictivas porque no siguen un guión. Porque hacen sentir algo genuino. Por eso, invierte en tu crecimiento personal. Cultiva tus pasiones. Crea una vida tan plena que no dependa de si te escriben o no. Entonces, tu ausencia no será un castigo, será una falta que duele porque deja un vacío real. Ahora, la cuarta técnica tiene que ver con la manera en que cierras cada interacción. Aprende a irte en el momento justo. No esperes a que las conversaciones se vuelvan predecibles o cansadas. Si puedes identificar el punto más alto de una charla, de una cita, de una videollamada, termina ahí. Deja a esa persona con la sensación de que quería más. No dejes que el encuentro muera por aburrimiento. Aprende a reconocer el clímax emocional. A veces una sonrisa, una frase inesperada, una mirada sostenida es suficiente para cerrar con fuerza. Lo importante es que al irte, dejes algo vibrando. Eso crea adicción emocional. Porque no se trata de cuántas horas pasas con alguien, sino de qué sensación dejas cuando te vas. Sé el tipo de persona cuya ausencia se nota porque los momentos juntos fueron intensos, significativos, distintos. Un mensaje que no se terminó. Una conversación que dejó ideas flotando.
Una frase que resuena todo el día. Eso crea huella emocional. Y para que esa huella permanezca, necesitas cultivar la confianza y el carisma. La confianza real no se grita. Se siente. No necesitas declararla si verdaderamente habita en ti. Se manifiesta en cómo caminas, cómo miras, cómo te sientas. La seguridad no viene de que todo te salga bien, sino de saber que incluso si algo falla, tú sigues siendo suficiente. Las personas perciben eso, y se sienten atraídas por quien no necesita demostrar nada. El carisma, en cambio, se trata de cómo haces sentir al otro. ¿Sabes escuchar? ¿Sabes cuándo callar? ¿Sabes provocar sin invadir? El carisma no es lo que dices, sino cómo lo haces sentir al otro mientras estás presente. Si logras que alguien se sienta visto, valorado y animado en tu presencia, esa persona te va a extrañar cuando no estés. Porque hay algo en tu manera de estar que no es común. Y lo poco común, lo escaso y emocionalmente intenso, siempre se vuelve memorable. Pero hay un error que debes evitar a toda costa. El de buscar aprobación constante. Nada mata más rápido la atracción emocional que un flujo interminable de validación forzada. No estás en este juego para agradar a toda costa. No necesitas confirmar cada paso. No tienes que estar preguntando, ¿todo bien? ¿Te gustó? ¿Te caigo bien? Eso transmite inseguridad, dependencia emocional y miedo a la pérdida. Y lo que hace que alguien te extrañe es precisamente lo opuesto, la certeza de que tu mundo no se derrumba sin esa persona. La confianza interior hace que los demás se pregunten qué tienes dentro que te hace tan tranquilo, tan firme, tan completo. Esa pregunta no se responde fácilmente, y por eso vuelven a buscarte, una y otra vez. No por necesidad, sino por atracción real. Si no estás desesperado por agradar, terminas atrayendo de forma auténtica. En resumen, para hacer que alguien te extrañe desesperadamente, debes volverte inolvidable sin necesidad de estar presente. Cultiva el misterio, controla tu presencia como un recurso escaso, abraza tu autenticidad sin compromisos, aprende a cerrar tus interacciones en el mejor momento, trabaja tu confianza interna y tu carisma interpersonal, y por último, deja de buscar constantemente validación. Si aplicas estas ideas desde un lugar de desarrollo personal y no de desesperación, tu ausencia será un silencio que grita, una pausa que inquieta, una falta que duele. No se trata de manipular emociones, sino de provocar admiración. De convertirte en alguien cuya energía deja una marca. Si logras eso, no tendrás que perseguir a nadie. Serán los demás quienes buscarán tu presencia, porque tu ausencia simplemente se vuelve demasiado fuerte para ignorar. Pero no basta con despertar el deseo. Lo verdaderamente poderoso es sostenerlo. Y para sostener el deseo de alguien, tienes que aprender a jugar con los hilos invisibles de la percepción. Porque no se trata solo de lo que haces, sino de cómo te hace sentir recordado. El error común es pensar que la conexión emocional es un instante mágico que se da por sí solo. Pero la verdad es que todo lo emocional es diseño. Es construcción. Es arquitectura sutil. Y para que alguien te extrañe de verdad, debes instalarte en los espacios más vulnerables de su pensamiento. ¿Cómo? Aprendiendo a crear emociones que no se repiten con facilidad. Una de las formas más potentes de hacerlo es a través del contraste emocional. Las emociones no tienen el mismo impacto cuando todo es lineal. Si siempre estás feliz, dejas de sorprender. Si siempre estás serio, causas apatía. Pero si sabes variar tus estados de forma genuina, no fingida, sino desde tu verdad emocional, provocas momentos intensos. Puede ser profundo en un instante y provocador en otro. Escuchar con calma y luego soltar una frase que rompa el patrón. Es esa mezcla lo que graba tu imagen en el recuerdo. Porque el ser humano recuerda mejor lo que lo sacudió emocionalmente. No se trata de ser inestable, sino de dominar tu espectro emocional y usarlo como herramienta de impacto. También debes dominar el arte de la presencia selectiva. La mayoría de las personas cree que para ser recordadas deben estar más presentes. Pero los que son realmente inolvidables saben cuándo aparecer y cuándo no. No respondas siempre a la primera. No estés disponible cada vez que te necesiten. Deja espacios. Ausencias que se noten. Silencios que tengan peso. Aprende a ser intermitente, no por inmadurez, sino por estrategia. Las apariciones inesperadas, los mensajes que llegan cuando ya habían perdido esperanza, las palabras que cruzan cuando no se las esperan, todo eso provoca impacto. Aparecer menos, pero de forma precisa, te hace inolvidable. Y cuando estés presente, hazlo de verdad. El problema no es estar o no estar. El problema es estar sin dejar nada.
Hay personas que están todos los días, todo el tiempo, y no dejan huella. Y hay quienes aparecen una sola vez, y nunca se olvidan. Esa es la diferencia entre presencia vacía y presencia emocional. Sé ese tipo de persona que, cuando habla, genera una reflexión. Que cuando mira, sostiene una emoción. Que cuando se va, deja una pregunta. No necesitas hablar mucho. Solo necesitas hacer sentir. Para reforzar tu huella emocional, utiliza símbolos. Los símbolos son pequeñas cosas que disparan grandes recuerdos. Una canción que compartieron, una palabra que solo ustedes usan, una imagen que viste y le enviaste sin explicación. Eso se queda. Porque el cerebro se agarra de lo simbólico para mantener presente lo emocional. Puedes desaparecer físicamente, pero si logras que haya símbolos tuyos flotando en su entorno, en su mente, en su rutina, jamás estarás completamente ausente. Y lo más poderoso de esto es que no necesita grandes gestos. A veces un me acordé de ti cuando vi esto es más fuerte que 1000 mensajes vacíos. Porque conecta. Porque instala tu imagen sin imponerla. Y no olvides algo crucial. El tiempo que pasa después de tu ausencia es tan importante como el tiempo que pasaste presente. En ese silencio, en esa distancia, es donde se activa el recuerdo. Y ahí, lo que cuenta es cómo se sintió tu presencia. Si tuviste que forzar cada momento, si fuiste una carga emocional, si transmitiste inseguridad o dependencia, no vas a ser extrañado, vas a ser evitado. Pero si dejaste experiencias positivas, si fuiste aire fresco, si aportaste energía o perspectiva, tu ausencia será una falta que molesta. Por eso, cada interacción cuenta. No te limites a estar. Aporta algo que deje huella. Y hablando de dejar huella, hay algo que debes eliminar por completo, la necesidad de controlar cómo te perciben. Cuando vives pendiente de cómo te ven, de si te están extrañando o no, de si te están pensando o ya te olvidaron, entras en un ciclo de ansiedad. Y la ansiedad te vuelve predecible, reactivo, pesado. En cambio, cuando sueltas el control, cuando confías en que tu valor no necesita ser recordado cada segundo, tu energía se vuelve más liviana, más atractiva. Porque el verdadero poder está en la libertad emocional. En dejar que las cosas fluyan sin perseguirlas. Y aquí entra un elemento esencial, el desapego consciente. El desapego no es indiferencia, no es frialdad, no es cinismo. Es la capacidad de disfrutar sin poseer, de estar sin necesitar, de dar sin exigir. Cuando aplicas desapego consciente, dejas que la otra persona te extrañe desde su deseo, no desde tu presión. Le das espacio para elegir extrañarte. Y eso es más poderoso que cualquier técnica. Porque cuando alguien elige pensarte por voluntad propia, no por manipulación ni por culpa, lo hace desde el deseo genuino. Y ese deseo es más duradero. Además, debes entender que lo emocional profundo no es inmediato. Las conexiones fuertes se construyen a fuego lento. Y para eso necesitas paciencia. Si quieres que alguien te extrañe desesperadamente, no puedes estar midiendo cada reacción. A veces hay que plantar la semilla, desaparecer un poco, dejar que crezca sola. Volver cuando no lo esperen. Y entonces, tu presencia se sentirá como un impacto. Como un reencuentro con algo que hacía falta. Otra herramienta sutil pero muy poderosa es el uso de preguntas que abren. No preguntes ¿me extrañaste?, sino ¿qué fue lo más inesperado de tu día? No digas pensé en ti, sino hoy vi algo que me recordó a esa conversación que tuvimos. Las preguntas abiertas conectan emocionalmente. Provocan respuesta. Y en esa respuesta, te metes en su mente. Porque una buena pregunta deja una idea flotando. Y esa idea puede transformarse en recuerdo, y ese recuerdo en deseo. No olvides tampoco trabajar tu lenguaje no verbal. A veces, una pausa, un gesto, una mirada sostenida transmite más que 1000 palabras. No subestimes lo que tu cuerpo dice cuando callas. Aprende a usarlo. Un silencio bien puesto, una sonrisa leve, una inclinación sutil, todo comunica. Y todo puede dejar una impresión duradera. No sea solo verbal. Sé emocional con todo tu ser. Y finalmente, comprende esto, no se trata de crear adicción a tu presencia, sino de provocar gratitud por ella. ¿Quieres que te extrañen? Sí. Pero no como una droga que intoxica, sino como una brisa que alivia. Como algo que cuando no está, se nota. Porque hacía bien. Porque era auténtico. Porque tenía sentido. Ese tipo de extrañar es el que perdura. Porque nace de la conexión, no del vacío. Y cuando logras que alguien te extrañe desde la plenitud, no desde la carencia, entonces has ganado algo más profundo,
respeto emocional. Y ese respeto es el que convierte un recuerdo en una necesidad. Hasta ahora has aprendido a generar un impacto emocional que deja huella. Has entendido que el misterio, la escasez y la autenticidad son herramientas de atracción profunda, que saber retirarte en el punto alto deja más marca que alargar lo innecesario, y que el carisma combinado con desapego consciente te vuelve inolvidable. Pero para que todo eso funcione de forma constante, necesitas dominar una clave final: convertirte en una experiencia. Porque lo que se extraña no es una persona, es lo que esa persona hace sentir. Y aquí es donde entra tu capacidad para tocar emociones profundas, no con palabras vacías, sino con acciones intencionadas. Las personas recuerdan momentos, no discursos. Si fuiste capaz de provocar alegría genuina, risa inesperada, calma en medio del caos o incluso una incomodidad que les hizo reflexionar, entonces no solo estuviste, transformaste. Y eso es imposible de ignorar. La clave es que dejes de pensar en términos de ¿qué le digo? Y empieces a actuar desde ¿qué experiencia le provoco? Por ejemplo, sorprende sin razón. No para conquistar, sino para dejar marca. Si siempre se espera algo de ti, deja que lo inesperado sea tu firma. Una nota donde no va, un gesto donde no hay contexto, una mirada profunda en medio del ruido. Rompe patrones. Porque el cerebro humano se despierta ante lo impredecible. Y si logras ser ese punto de diferencia en una rutina llena de repeticiones, te volverás inolvidable por contraste. No por intensidad, sino por singularidad. Y cuando ya te hayas instalado como una experiencia, como una vibración emocional en su memoria, tu ausencia será más que física. Será emocional. Habrá espacios vacíos que antes no existían. Habrá recuerdos que se activan sin control. Y eso es exactamente lo que quieres. Porque no hay nada más poderoso que volverse pensamiento involuntario. No necesitas que piensen en ti todo el día. Basta con que cada vez que lo hagan, algo se mueva por dentro. Que les cambie el ritmo del día. Que se detengan por un segundo, y sonrían, o se pregunten dónde estás, o por qué les haces falta. Pero también es esencial saber desaparecer sin dejar rastro de necesidad. Porque si al irte dejas desesperación en ti, lo que transmites es dependencia. En cambio, si tu despedida está llena de paz, de certeza, de autoconfianza, entonces el otro siente ese vacío con claridad, y quiere volver a llenarlo. No por pena, por atracción. Por eso, cada ausencia tuya debe ser firme, sin culpas, sin promesas desesperadas. Simplemente te vas, dejando algo suspendido, algo inconcluso, algo que aún vibra. Ese es el arte de permanecer sin estar. Y si en algún momento esa persona intenta olvidarte, si decide tomar distancia o reprimir lo que siente, no te preocupes. El recuerdo auténtico no se borra con voluntad. La mente intenta protegerse de lo que duele, pero también tiende a buscar lo que dio placer, lo que fue distinto, lo que la hizo sentir viva. Por eso, incluso si no estás en su presente, puedes seguir vivo en su historia emocional. Puedes ser ese punto de comparación que no se iguala. Esa energía que no se repite. Y si sigues creciendo tú, desde tu propio camino, con tus propios logros, más irresistible te vuelves con el tiempo. Ahora bien, una advertencia. Todo esto no sirve de nada si lo haces desde la falsedad. Si finges misterio, si fuerzas escasez, si aparentas autenticidad sin vivirla, si simulas confianza mientras internamente tiemblas, no funciona. La energía no miente. Las personas sienten lo que es real y lo que es impostado. Por eso, la base de todo este poder está en tu transformación real. En convertirte en una persona valiosa no para ser extrañada, sino porque verdaderamente lo eres. Y el efecto de ser extrañado viene por añadidura. Construye una vida tan rica, tan interesante, tan plena, que cualquier persona que entre en contacto contigo diga, no conozco a nadie así. Que se note que no finges tu libertad, tu presencia, tu energía. Que cuando estés, seas un regalo. Y cuando no estés, seas un suspiro. Si logras eso, nadie podrá olvidarte. Porque habrás trascendido la superficialidad. Porque habrás tocado la memoria emocional, que es donde realmente se aloja el deseo. Y por último, mantente en movimiento. La razón por la cual alguien que deja de estar comienza a ser extrañado no es solo por su ausencia, sino porque su historia sigue avanzando sin el otro. Cuando la persona se queda estática, esperando, rogando, pidiendo atención, se vuelve invisible. Pero cuando sigue, cuando crece, cuando brilla sin mirar atrás, provoca algo muy profundo en el otro, una mezcla de asombro, nostalgia y atracción. Porque hay algo poderoso en saber que quien te hizo sentir tanto, ahora lo está haciendo sin ti. Y eso no se soporta fácilmente.
Ahí es cuando esa persona siente que te perdió. No cuando te fuiste, sino cuando nota que ya no te espera, que sigues sin detenerte, que avanzas mientras deja espacios vacíos. Y entonces, te extrañará. Con el alma, con el cuerpo, con la mente. Porque sabrá que tú no estás atado a nada. Y lo que no está atado, es más difícil de recuperar. Y más valioso aún. Así que, si de verdad quieres que alguien te extrañe desesperadamente, no lo busques. No lo persigas. No lo supliques. Vuelve a ti. Vuelve a tu eje. A tu esencia. Conviértete en algo que no se puede reemplazar. Que no se puede imitar. Sé tú mismo en su forma más pulida, más auténtica, más poderosa. Y deja que el silencio hable por ti. Que la ausencia se convierta en eco. Que tu recuerdo se vuelva necesidad. Gracias por quedarte hasta el final. Si todo esto te resonó, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu comentario con lo que más te hizo clic y a compartir este vídeo con alguien que necesite recuperar su poder interior. Y no olvides ver el siguiente vídeo que te voy a dejar aquí abajo. Porque si este te hizo pensar, el que sigue te va a transformar. Nos vemos ahí.